Bueno, estamos de vuelta en otro capítulo de Soma Podcast con mi compañero Santiago Niño y yo, Lucas Chaumont. En esta ocasión vamos a tratar de hablar un poco bueno, estamos buscando junto con Santiago temáticas que nos interesen, que nos apasionen, y dentro de esta charla salió un poco también la del libre albedrío y esta percepción que tenemos un poco de la noción también de la libertad. Pero bueno, estamos en este plan de poder hacer contenido más seguidamente y por eso también queremos de que cualquier comentario de algo que les gustaría que planteemos en el podcast también nos puedan compartir, lo pueden dejar abajo en los comentarios y también obviamente nos ayuda mucho el que se puedan suscribir y que activen las notificaciones para que cualquier contenido que vayamos subiendo estén ya más o menos anoticiados y que también puedan estar también compartiendo en algún principio cualquier duda o cualquier pregunta también que les gustaría que profundicemos en este podcast. Así que bueno, te doy el lugar, Santi, para que te presentes. Bueno, aquí estoy, Santiago Niño, con ustedes y con Lucas. Y bueno, como Lucas dijo, estábamos, como siempre, conversando con Lucas y tratando de descifrar qué temas podríamos tratar. Y la verdad que son muchos temas, pero creo que el tema de la libertad, el tema del libre albedrío y también de los límites es un tema que creo que es bastante relevante para la época que estamos viviendo, ¿no? Creo que se ha abusado del significado de la libertad, se ha abusado de la palabra libertad y también se ha malinterpretado lo que es el libre albedrío, ¿no? Y creo que, Exactamente. Para mí también, es como que yo lo vivo también bastante seguido al trabajar, bueno, con la astrología, haciendo cartas, revoluciones, sinastrías y demás. Me encuentro muchas veces con la pregunta también de las personas que te comparten esta inquietud de esto está todo, o sea, en el momento que uno da esa devolución, la persona se queda como un poco algunas veces como pensando en la idea de esto, de algo ya estructurado, de algo ya determinado a priori y genera como esta duda también, por eso lo que venimos a plantear, el libre albedrío, el hasta dónde es que nosotros tenemos un poco de participación en lo que estamos haciendo, en las decisiones, o si verdaderamente hay algo que está obrando y está construyendo una cantidad de circunstancias, y tal vez lo importante sea no el decidir si una cosa o la otra, sino el aprender a poder aceptar, a poder darle como una nueva mirada, una perspectiva, a poder experimentar de una manera más libre del condicionamiento de una memoria, que muchas veces quiere repetir en base a un lugar como de confort, a tratar de asegurarse las cosas que le van a generar menos riesgo, menos, como decir, alguna amenaza también. Entonces, eso me parece como también interesante. La idea por ahí que también se plantea entre algunas corrientes de la filosofía hablan de que no hay ser, sino que es un hacer constante que va definiendo a la persona. No hay un ser de antemano, sino que se va construyendo en la experiencia del individuo, y ahí es como que plantea como para mí dos vertientes. Una que es esta persona que se preocupa por el futuro, se preocupa por este libre albedrío, y otra condición que tiene más que ver con este hacer, no está tan anclado. La otra parte que sería el ser, sería toda esta idea de sí mismo, que lo que hace es, a partir de la memoria, tratar de buscar una determinada experiencia de confort que no desafía esta identidad. Y la otra parte es por ahí la de uno entregarse al devenir, uno entregarse también a las acciones de la vida que la vida trae para sí, como si fuese también un reencuentro con uno mismo. Esa cantidad de experiencias que vienen a uno muchas veces son parte de uno mismo y parte de una interacción que uno necesita tener para poder también reconocer dinámicas que tal vez muchas veces no resistimos, tratamos de negar o de separarnos. Entonces esas experiencias forman parte de nosotros y nos ponen en un nivel de comprensión que no tiene que ver con las circunstancias, si yo decidí esta circunstancia o no, sino de cómo me abro para poder interpretar el mensaje de esto que me está trayendo como experiencia, como destino, como vida. claro, claro, y es también bien curioso reflexionar sobre, cuando hablamos de libre albedrío, también es quién está actuando, ¿no? ¿De dónde viene ese deseo?
Porque, bueno, la gente repite, pero yo soy esto, yo hago esto porque pienso esto, porque yo soy esto, pero ese ser de dónde viene, es un ser construido, es un ser que es, digamos, extranjero al sí mismo, o es un ser que realmente es autónomo, es un ser que no está actuando por influencia, sino está actuando por propia voluntad. Entonces, ¿hasta dónde ese libre albedrío se ve intercedido por un mundo externo, ajeno de alguna manera a los deseos propios? ¿O si ese libre albedrío realmente viene desde un ser más íntimo, ¿no? Y cómo podemos nosotros reconocer que nuestras acciones vienen de esa apertura, de ese lado, como ese vacío realmente, porque es como un vacío, ¿no? Eh, Cuando hay contenido, mucho contenido en las decisiones propias de los seres humanos, creo que ahí es donde las personas se convencen de que su destino es uno y tal vez es otro destino. Tal vez, a veces yo siempre lo he pensado de esta manera, como que cuando el ser humano se conecta con su necesidad y su deseo, cuando su necesidad y su deseo, o sea, lo que necesitan hacer está conectado con lo que quieren hacer, ¿no? Ahí es donde creo que sí empieza a desarrollarse algo interior, donde están conectados con algo más grande, con algo que ya no está limitado por el tiempo y espacio y por los preconceptos de la época en la que viven, ¿no? Y la idea es pensar hasta dónde, cómo podemos detectar realmente que nuestro ejercicio de libertad viene desde un lado ilimitado y esencial, o viene una interpretación o sí, una interpretación errónea de lo que les pasa en su vida, ¿no? Yo creo que en algún punto, déjame por ahí si te pude entender bien, en algún punto lo que planteabas creo que venía desde un lugar como de decir de cuánta originalidad tiene este individuo con relación a sus decisiones y a su libertad. ¿Es Exacto. condicionado por su cultura o tiene un nivel de conexión que puede generar como que esa apreciación de sí mismo? Yo creo de que en ambas partes está como la cuestión que es esto, como dijiste, el deseo y la necesidad. Y este deseo como algo también, como externo, adquirido o apropiado desde la cultura o reconectado desde la interioridad. Pero también quiero poner como otra perspectiva y es la de este deseo en donde no hay, en donde está como un poco más medida el sentido de identidad en el individuo. Porque para mí, ¿dónde está la libertad? Es cuando hay menos identidad. En la astrología se ve, y que tal vez creo que hablamos en alguna circunstancia, esto del eje 5 a 5-10, 5-11, que es Leo y Acuario, particularmente tiene una condición, que es, y particularmente mirá qué loco que vos sos de Leo, yo soy de Acuario, y Exacto. estamos uniendo un poco esto. Yo creo que la libertad se da en el momento en que el ser humano y este individuo cede ante la idea de su identidad. Ahí empieza a haber más creatividad y más libertad. Por eso es que yo diría una vuelta más a la idea de si es de la cultura o si es de uno mismo. Ahí siento que hay como también el anhelo de la construcción de una imagen de sí. Y Y yo yo diría, pienso, sí, sí, perdón que te sí, interrumpa en esto, yo pienso que también a veces se entiende erróneamente lo que vos estás diciendo en cuanto a que la pérdida de identidad no tiene que ver, nada, no tiene nada que ver con la pérdida del individuo, ¿no? claro, exactamente. No es que el individuo deja de tener un estímulo, una motivación, sino que en esta identidad uno no tiene ese anhelo de capitalizar todo para sí, como una idea de estructura, como de algo que da solidez, sino que justamente se entrega al devenir, al hacer, que conforma después al ser. Es la cantidad de acciones que van a definir a esa persona, no la persona definiéndose a sí mismo por una Mm. cantidad de apropiaciones que hace, ideológicas y de creencias,
sino que es como toda esta parte en donde el deseo, sí, se une con la necesidad, pero ya es un deseo que se entrega como que al conectarse con la vitalidad, conectarse, es un deseo de vida, no es un deseo sobre cosas. ¿Sabes No es un cómo? deseo que descansa en el objeto, sino que es un deseo de un estado de vida, un estado mental, un estado del ser. ¿Sabes cómo lo veo yo? Digamos, no, no soy mucho de citar, no me gusta citar, pero en el libro de Schopenhauer, de El mundo como voluntad y representación, él habla que somos la voluntad del mundo, ¿no? Hablando, digamos, como metafóricamente, somos la voluntad del mundo. Entonces, yo podría interpretar lo que vos me estás diciendo como que ese deseo se intercambia por, hay una voluntad que nos mueve a todos, pero ya no es mi voluntad, como mi ego, mi personalidad, mis deseos, mis exigencias, sino hay un deseo o voluntad que se mueva a través de nosotros y cuando nos entregamos a esa voluntad, que es la voluntad del mundo, o podríamos llamarle la voluntad del universo, si queremos ponernos más religiosos, la voluntad de Dios. Podemos interpretarlo de miles de formas, pero es esa voluntad que nos trasciende, pero que al mismo tiempo somos parte de esa voluntad, ¿no? No es que estemos separados de esa voluntad, sino que sacrificamos de alguna manera, pero sacrificamos no como algo negativo, sino como que se disuelve algo en nosotros y lo que queda es una voluntad que ya se conecta con, con, con una coherencia más armoniosa en cuanto al cosmos, si quieres verlo así, ¿no? Yo sé que suena un poco abstracto, pero por ahí por ahí esas son las palabras que se me ocurren como para entender este concepto que estás hablando de cuando el deseo ya no es mi deseo, cuando ya se reemplaza por algo más, no se pierde la individualidad, sino se abre a... uno se vuelve receptáculo de algo más grande, digamos. Porque para mí, por un lado, el deseo es energía. El deseo es, cuando uno desea algo, ¿qué es lo que hace? Cierra su percepción y su atención sobre ese objeto de deseo para tratar de como de lograr tomar posición y posesión por eso. Ahora, ¿Puedes darme un ejemplo de un objeto de deseo, por así decirlo, como un objeto, como puede ser una persona, puede ser un... claro, claro, puede ser una persona, puede ser algo material, particular, puede ser una posición social, una posición de un O sea, ascenso laboral, algo externo a uno mismo, digamos. algo externo, exactamente. Ahora, el hecho también está en esta condición de uno poder, como decías, hay una voluntad adentro nuestro, deseando. Y esa voluntad principalmente la podemos ver en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una inteligencia que está regulándose sin que nosotros seamos conscientes. Nosotros nos vamos a dormir y nuestro cuerpo está sanando. Nuestro cuerpo está generando miles de procesos celulares que no tenemos la más pálida idea. De la misma manera, esa inteligencia que tiene voluntad adentro nuestro, de la que formamos parte, también está como por fuera nuestro. Ese destino que podemos hablar también es una voluntad de una inteligencia que nos reúne con algo que termina siendo como que una integración, nos acerca a un principio de sentir también un poco esta totalidad perdida que tenemos, porque negamos, porque creamos una resistencia muchas veces a la totalidad de lo que somos. Entonces nos llegan esta cantidad de experiencias para aprender también de que eso creo que tiene que ver con la libertad, con expandir y abrir esta creencia de sí mismo que tenemos que hace de que algo lo aceptemos y algo no. Y cuando podemos tener un sí abierto ante la vida y podemos decir sí a lo que me tenga que pasar, y muchas veces, sí, uno ahora lo dice, pero cuando te tocan circunstancias físicas de dolor, no solamente psicológicas, que también son significativas, físicas de dolor, obviamente que uno dice, bueno, basta, hasta acá llegué. Pero el hecho es que cuando uno Sí, aprende a decir, hay momentos muchas donde... veces una situación de dolor te transforma tu psicología como no lo pudo hacer otra cosa.
Y eso es uno también dejar de resistirse a que esto no tiene que suceder, a que esto, ¿por qué me pasa esto? A quedar en un victimismo que facilita una incomprensión de esta inteligencia, de lo que propone esta inteligencia. Y eso me parece que es una libertad. Nos sentimos libres y en esa libertad hay una creatividad infinita. Porque justamente cuando uno se libera de la cantidad de ideas que proponen qué es lo que debería ser y qué es lo que no, entra dentro de uno una fuente de creatividad que permite a uno el poder escuchar el mensaje de lo que está sucediéndole a cada persona y a uno mismo. Y creo que ahí es esto, un estado de libertad sobre uno mismo, no sobre algo afuera de lo que me tengo que liberar. Claro, y sabes de que yo pienso de que, por ejemplo, como hablamos al principio, la palabra libertad y el concepto de libertad ha sido banalizado de una manera impresionante. Y yo creo que se utiliza de una manera como propagandística, ¿no? Políticamente, ¿no? Es como libertad, libertad. Pero las personas, y yo tengo esta visión y me incluyo a mí mismo también, no estoy diciendo que yo sea una excepción, le tienen miedo a la libertad. Hay mucha gente que se limita porque la libertad real del ser tiene mucha responsabilidad detrás. Tienes que asumir demasiadas cosas negativas y positivas de vos mismo, ¿no? Y eso creo que muchas personas inconscientemente se boicotean a sí mismos, inconscientemente, lo digo, porque no quieren asumir esta naturaleza de libertad que tenemos, ¿no? Por eso, digamos, se sienten cómodos cuando hay dogmas, se sienten cómodos cuando hay una estructura, se sienten cómodos cuando hay un límite, porque, porque es lo más confortable, ¿no? Es simplemente, no tengo que asumir lo que hay adentro, porque se siente que hay algo que no está bien, que hay algo que está, que no está cumpliendo su cometido. Y Fíjate que esa, sí, decime. disculpa, No, 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 dale, ah, dale. fíjate qué paradojal justo lo que vos me decís. Hablamos del libre albedrío y después hablamos de cómo el ser humano quiere tener una estructura, algo de certidumbre. Y ahí es como una contradicción completa. El uno poder hablar del libre albedrío, pero después uno está esclavizado a la repetición que tiene de sus conductas. ¿Viste? Exacto. Como que Totalmente, es totalmente, como es totalmente. eso, es como buscamos Yo, siempre la peor algo de lo. cárcel, la peor cárcel es uno mismo. O sea, realmente, a ver, yo no le deseo a nadie el aislamiento y la cárcel, la privación de la libertad física debe ser algo terrible, pero la mente y el corazón, digamos, cuando no son libres, creo que ese es el verdadero infierno, ¿no? O sea, si lo queremos ver así, ese es el verdadero infierno. Y siempre estamos hablando todo el tiempo de algo que nos prive de la libertad, pero después tenemos mil comportamientos que son completamente esclavizantes. O sea, Somos esclavos del cuerpo, de la mente, de nuestras emociones, de las personas mismas, o sea, pero al mismo tiempo tenemos, digamos, esta prepotencia de, ay, soy libre, soy libre, soy libre de hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Pero esa frase sería, soy libre de ser esclavo de las cosas que me gustan, prácticamente. exactamente, exactamente. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, con la idea de que el ser humano cuanto más se llena de intenciones de libertad, es que más comportamientos esclavizantes tiene en su Totalmente, conducta. totalmente. Entonces, pugna por esa búsqueda y tratar de imponerle al otro sus libertades, cuando en realidad tiene comportamientos que lo llevan a un nivel de disociación. Tiene necesidades opuestas a sus deseos, o sea, y entonces siempre hay una disonancia cognitiva de que hace de que no se pueda generar una armonía dentro de sí. Y está Claro, tratando de siempre eso que impera dentro de la persona como una creencia trascendente, como la libertad, la trata de imponer a los demás.
pero cuanto más es que estamos preocupados por una libertad y escuchamos personas preocupadas por la libertad, es que tienen un sistema de adoctrinamiento interno altísimo, Completamente. altísimo. La libertad para mí, pero no para vos, digamos, por así decirlo, ¿no? Es un doble discurso que es como, yo lo veo como el concepto del amor también, ¿no? Lo que hablamos, lo que se le dice amor, verdad y libertad y ese tipo de palabras tan grandes, con el tiempo se han desgastado tanto y ya la gente no sabe qué es amor, digamos, no sabe qué es libertad en un sentido esencial, porque yo creo que no hay otro sentido. O sea, no puede haber un sentido de amor superficial y un sentido de amor trascendente. No puede haber un sentido de libertad superficial. Es lo que es, ¿no? Es ir a, por ejemplo, ahora me acuerdo de esto, que es algo hermoso, que, viste, está amor, ¿no? Y es amor. Y en realidad viene de sin muerte. Amor, sin muerte. Entonces ya cuando empezás como a ir profundizando detrás de cada palabra, y yo sé que la etimología puede a veces ser un poco tediosa y todo eso, y si buscamos, pero en realidad cuando vamos a la fuente de las palabras, lo que se predica sobre ellas es totalmente opuesto a lo que realmente son, ¿no? Es que por eso, para mí yo creo que libertad, creatividad y amor nacen para mí de una misma frecuencia, de una misma Totalmente, proposición, que totalmente. tiene Son, que ver. son, son lo mismo en diferentes lados, digamos. Exacto. Y Sí, para mí tiene que ver mucho con el hecho de lo abierto, ir hacia lo abierto, que es la incertidumbre, que es lo desafiante, que es el cambio. Y eso es la vida, la creatividad y el amor para mí. Es totalmente. el que te abrís a un devenir que no podés nunca contemplar cuál va a ser el resultado. Y cuando no hay miedo, existe esa libertad que es amor, vida, creatividad. Totalmente. Y ahora que dices sobre lo abierto, bueno, me recuerdo de Hugo Mujica, que en su libro Hacia lo abierto, eh, Señas hacia lo abierto, y justamente es hermoso cómo él lo propone esta como desnudez al misterio, ¿no? Como que llega un punto donde te desembarazas de tanto y haces las paces con el devenir infinito de las cosas, te amigas de alguna manera con, con lo abierto, con lo que no está definible, pero es el potencial en germinación, es todo lo que puede ser, es todo lo que puede ser, es la nada y el todo prácticamente. Y ahí es cuando uno encuentra la humildad de desnudarse ante lo abierto y, y ya no, ya en ese momento hay una paz interior, creo yo. Hay una paz interior y ahí es donde, y esto es conceptual, o sea, yo no he llegado a ese punto, digamos, pero lo puedo más o menos entender y lo he sentido en algunos momentos de mi vida cuando simplemente bajo la guardia y se abre algo y me siento en paz y ahí es donde siento la libertad, donde realmente uno siente la libertad, donde cuando ya no, como vos decías, cuando ya no hay identificación con uno mismo. Exacto. Entonces, hablando como de esto de la libertad, me gustaría también poder como profundizar un poco en una condición para poder percibir, y es la de que cuando ponemos ideas en lugar de percepciones, emociones, y creo que cuando la libertad y el libre albedrío se empieza a construir desde un lugar de la mente, de lo ideal, de las ideas, es que empezamos a generar esta condición de lo cerrado. Es esta Mm, racionalidad que empieza a través del lenguaje y a través de todas sus herramientas a buscar una manera de concentrar la atención, de cerrar la percepción. Y para mí lo abierto y la libertad tiene que ver con lo que vos dijiste, esas instancias en donde sentís la presencia, te sentís en presencia, en el presente, te sentís habitándote, sin sí, estar condicionando esa sensación a un objeto. Ah, me siento así por esto. Ah, es esto lo que me... Sino que no, estás abriéndote a una experiencia sensible en vos y eso me parece que es una libertad, el desarrollar esta conducta más sensible de percepción como interior en nosotros. Porque comúnmente siempre tenemos esta condición de responder a nuestras ideas. Y eso es para mí
una condición que atenta en contra de la libertad. Porque todo lo que tenga que ver con una idea va siempre a responder a una condición que está cerrando, está como creándole un objeto a esa idea para proyectarle todo lo que se está sintiendo. Y yo Ahora, creo, cuando uno... Sí, yo creo que es importante que usemos esta terminología porque creo que es bastante importante lo que es lo abierto y lo cerrado. Lo cerrado, o sea, cualquier cosa que cierre la expresión del ser humano en sí mismo, ya de por sí es algo que no nos nutre. Lo que abre, y es curioso que hablas de ideas, de dónde viene la palabra ideología, ¿no? Cuando la gente se consume en ideologías prestadas, en ideologías que lo hacen sentir como que es parte de algo, como que tiene una identidad, ¿no? Y por eso creo que la filosofía occidental ha como insistido mucho en esta cuestión del individuo, ¿no? Porque cuando nos enfocamos en el individuo, nos enfocamos en la autonomía del ser y no en el individuo como un colectivo que prácticamente es parte de una masa que no, que al fin de cuentas no hay nada soberano en esta masa porque cada parte de la masa es una copia de la otra parte y de la otra parte y de la otra parte, ¿no? Entonces, creo que como vos decís muy acertado, cuando las personas pueden realmente como atender a sus emociones y poder descifrarlas y poder porque no es algo fácil. Yo pienso que las personas, yo sé que esto puede sonar raro, pero aprender a sentir también, ¿no? Aprender a sentir. Es que uno no solo aprende con la mente, uno aprende con las emociones también. Y al principio, escuchar a las emociones y poder conectarse con ellas puede ser algo, es como cuando uno empieza aprende a caminar, ¿no? Pero yo creo que en un desarrollo constante de conectarse con las emociones, uno empieza ya a reemplazar lo que el mundo te dice que tenés que sentir y uno empieza a sentir y tal vez ese sentir puede ser muchas veces contradictorio con el status quo que hay afuera, ¿no? Y entonces yo creo que eso a veces por, por eso es que a veces mucho la gente se deja abatir por ideologías y se sumerge en esto porque quiere verse reflejado en el mundo, quiere ser acompañado, quiere ser aceptado. Entonces, no, como que bloquea todas las emociones que pueda tener en contra de algo que parece ser lo correcto y ahí es donde se sumerge en y ahí bloquea o sea, se cierra lo abierto, digamos, y pierde libertad, por así para mí decirlo. también está buena la idea de pensar por qué o cómo percibimos la percepción y la idea de que uno, como parte del colectivo, pierde identidad y singularidad. Es como que uno tiene que ser diferente, distinto, y que Mm. si se une al colectivo, es como que tiene que ser para colonizarlo, para ser alguien único, con una singularidad distintiva. Y para mí es como que también es eso. Esta es otra idea que nace de la condición de no poder sentirse en un nivel de éxito ya de por sí, de lo que es vivir, sentirse en un nivel de abundancia, en un nivel de conexión, en un nivel de autovaloración, que eso de alguna manera te pone en una situación en donde te permite cooperar con mayor apertura, con mayor fluidez. Ahora, siempre tenemos esta idea de que si coopero, si entro dentro del Me colectivo, es pierdo, como me que no me pierdo, distingo, me claro, pierdo. pierdo singularidad. Pero ¿sabes cómo lo veo yo? Yo lo veo como, primero hay que alejarse para acercarse. Es decir, primero hay que desarrollarse uno mismo para después, con coherencia y con claridad, poder ser parte de un colectivo, de cooperar con un colectivo, de poder, porque uno no, a ver, yo no digo un individualismo totalmente, digamos, como extremo, yo digo
un autoconocimiento suficiente como para que podamos ser parte de un colectivo realmente. Eso Sí, es como poder ver las cosas desde atrás, alejarse un poco, quitarse el ruido del mundo, reflexionar hacia adentro y después volver a ese mundo, volver a ese colectivo, volver a esa cooperación, pero, pero ya con una integración que, que es más, va a ser mucho más productivo para el colectivo que si uno simplemente es un seguidor ciego de una ideología, ¿no? sí, yo lo entiendo, por ahí lo que vos me decís. Al mismo tiempo, sé que es como un intercambio entre un proceso de interiorización y un proceso de exteriorización en donde uno se acerca a compartir. Pero creo que ese proceso de desarrollo de humanidad dentro de uno, desarrollo de conciencia, es infinito, es interminable. Entonces, es Es como todo el cierto. tiempo está Estar claro, claro, encontrándonos. no es totalmente, o sea, no quise decir de que, bueno, listo, ya aprendí todo lo que tengo que aprender, ahora regreso. No, es un intercambio constante para mí, es un ir y venir, un ir y venir. Es como, te lo pongo así, es como ir a la naturaleza, ir a la ciudad, ir a la naturaleza, o sea, como que vas oscilando entre diferentes mundos y vas agarrando un poco de lo, y vas como nunca quedarse en un lugar mucho tiempo, prácticamente. Y eso es con todo, para mí es con todo, porque si uno oscila entre la mente y las emociones, uno oscila entre el silencio y el ruido, uno oscila entre la noche y el día. Bueno, por eso toda es esta dualidad, ¿no? Esta danza entre opuestos, que uno va uniendo y desuniendo para uno también porque si uno solo se dedica a una parte de la vida, uno está incompleto prácticamente, ¿no? Entonces uno tiene que aprender como a bailar en esa danza del caos y el orden, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. También me parece interesante un poco como para charlar, es el tema de también veo y muchas veces presiento la idea de que esta percepción del libre albedrío nace como de un lugar de fragilidad, de vulnerabilidad, de que muchas veces, ¿por qué no podría ser una condición en donde ya tenés a una experiencia que te está marcando como un límite, te está marcando como una estructura en donde va a existir dentro de esa estructura tu movimiento como destino? ¿Por qué no estaría siendo como algo que nos genere como un poco de esto, de creatividad y de voluntad, siendo como una resistencia? Te tocó este marco de experiencia Ujú. y está dentro de todo este perímetro que tiene que ver con esta cantidad de experiencias, de dificultades, de dolor, pero muchas veces esta idea que tenemos del libre albedrío la siento como que nace de un lugar como de evitar. Yo quiero decidir para evitarme el dolor, como siempre desde este lugar como más desprotegido y desde una fragilidad vista desde un lugar como de más de victimismo, que se quiere como evadir en algún punto, no mirándolo así como una posibilidad de que, bueno, está bien, va a estar cosas determinadas en mi vida, pero va a depender de mí y de mi capacidad para poder transformarlas en una experiencia en donde yo me pueda anclar, en donde yo me pueda construir desde ahí. Y no verla como, no, yo quiero construir el mapa completo de mi vida, porque de esa manera lo único que voy a estar construyendo seguramente van a ser todos éxitos, todas Claro, condiciones de confort. claro, como la frase New Age, crea tu realidad, pero en realidad es como cuál realidad estás creando, de quién es esa realidad que estás creando. Entonces, es como, para mí, y yo creo que esto es muy, muy importante en cuanto a la astrología, vos que sos astrólogo, cuando vos haces una carta y ves el mapa astrológico de una persona, es obvio que hay potencias y hay restricciones. Hay como un juego entre libertades y límites también. En ese marco de impresión astrológica, no todos somos iguales y algunos tenemos facilidades para ciertas cosas, otros tienen para otras. Entonces, si bien creo que eso es flexible, ¿no? Y que uno puede cambiar el trayecto de su vida independientemente de eso, llamémosle destino o llamémosle como como un tipo de esencia con la que ya venimos, entre ese marco hay límites, hay algo que nos está queriendo
pujar hacia algo, ¿no? Yo creo que Y en ese algo pueden haber límites, pueden haber restricciones. Y creo que si estamos hablando de un proceso de evolución consciente del cual somos parte, tenemos que tomar en cuenta que los límites son importantes. O sea, si no, es simplemente una libertad esquizofrénica absoluta y no hay ningún fin trascendente, solo es una experiencia desbordante de libertad. Y eso creo que no esa es la libertad a la que yo me refiero, y no creo que es a la que vos te referís tampoco. sí, creo como vos decías, por el lado de la astrología hay esto, que es el intercambio que existe entre Urano y Saturno, que particularmente son dos regentes de un mismo signo que es Acuario, que también habla mucho de la libertad. Pero en esta condición que Urano representa un poco más este aspecto de la libertad, está unido con Saturno, que es la estructura y la responsabilidad, el límite. O Es muy sea que interesante eso, que estén unidos en esa fricción, ¿no? confluyen perfectamente. Lo que pasa es que el psiquismo del ser humano hace que eso se vea contradictorio, de que la libertad no puede ir de la mano con un sentido de límite, de rigor, de responsabilidad, de condición más estricta. Y en realidad es eso, uno tiene que, para poder ser libre, tiene que asumir sus propias responsabilidades, reconocerse como también desde un nivel de poder como construirse desde adentro. Y eso no significa ser autónomo y no depender de nadie y no querer tampoco cooperar con nadie. Totalmente, Significa al totalmente. contrario, o sea, también Para construir. mí, claro, y para mí, ahora se me vino a la cabeza algo, perdón que te interrumpí, Lucas, pero después se me olvida. Se me vino a Joseph Campbell y su libro Las Mil Caras, no recuerdo bien el nombre, pero ahí habla él del mito del héroe y hay un capítulo que habla del llamado, ¿no? Como que hay un llamado, como que hay un punto en la vida de un individuo donde más allá de todas las distracciones del mundo físico y de sus banalidades y etcétera, etcétera, que también son parte del camino, pero igual hay un llamado, ¿no? Hay un llamado que tal vez al principio es muy imperceptible, pero a medida de que la persona va desarrollándose, ese llamado se hace más fuerte. Y yo creo que esto es algo más abstracto, pero yo creo que cuando uno responde a ese llamado, creo que uno ya para mí eso es como una comunión con la libertad individual de uno. O sea, la libertad solo toma sentido cuando está alineada con el camino, con el trabajo, con el trabajo en sentido espiritual, te lo digo, ¿no? No en sentido como que ahí es donde yo creo que uno ya se alinea con algo donde uno puede ejercer la libertad más genuina, más pura, si lo Y quieres ver fíjate así. que en ese llamado por ahí es el momento en donde más existe una responsabilidad y un trabajo, porque es el de Totalmente, darle una ruptura a un status quo que está proponiendo la totalmente, personalidad. Quiere todavía sostenerse en una repetición de la que le es habitual y este llamado propone como esta disrupción, este cambio. Eso también es un poco, y en ese total, cambio es como total, saber hacia dónde y qué voy a construir. En este llamado hay como un espíritu de materialización hacia algo nuevo, que salirte de esta esfera de lo que uno ya tiene como capitalizado y que está tratando de explotar constantemente, extraerle siempre algo nuevo cuando ya está completamente agotada la experiencia de esa condición. Entonces, el llamado muchas veces tiene que ver hacia ese salto al vacío, hacia la incertidumbre, hacia Y una... eso, y Sí. creo que ese salto al vacío, esa, porque viste que como vos hablabas de cómo las personas, incluyéndonos a nosotros, cuando hablamos de las personas, no es que estemos diciendo que nosotros no No, tenemos estos estamos problemas, para completamente nada. involucrados en toda esta locura. Sí, Claro, total. Pero viste que existe esta cuestión de tenerlo todo seguro, ¿no? De tenerlo todo a la mano y no, sin que haya incertidumbres y todo eso. Y cuando uno realmente salta al vacío, a lo desconocido, ahí es donde empiezan a pasar cosas interesantes, ¿no? Es cuando uno ya no sabe, uno no tiene un mapa de lo que hay, es simplemente uno responde a eso que ni siquiera
tiene algo muy claro en lo que es, pero el impulso es suficiente como para que uno dé ese salto. Y tal vez ese salto está tan en contra de todo lo que esa persona es, que puede ser, por eso le llaman a esto la disonancia cognitiva, ¿no? De que las emociones están en contradicción con la mente y viceversa. Es como que, y, y hay un sufrimiento muy grande, ¿no? En ese saltar, en ese sacrificio que se hace hacia lo desconocido, porque en ese desconocido tal vez estamos desmembrando todo lo que hemos construido como nuestra persona, como nuestra personalidad. La máscara se derrumba. ¿Y qué lo va a reemplazar? Y ahí está el gran miedo. ¿Qué va a reemplazar la máscara si nos hemos esforzado tanto en construir esto? ¿Qué va a reemplazar? Y entonces yo creo que también ahí viene un miedo a la muerte psicológica de alguna Claro. manera, ¿no? Yo creo que en este punto, cuando sucede este llamado y algo que te convoca, es porque estás en un punto en donde ya está agotada una cantidad de energía, de fuerza vital. Y comúnmente cuando vos dijiste hay que hacer un gran sacrificio, creo que no. A ese salto es menor el sacrificio que el de sostener la máscara de lo que ya está muerto. Totalmente. No, Te totalmente. está O sea, quitando no sé, vitalidad. Y en ese, si se supiera qué hay detrás de ese salto, no sería un sacrificio realmente. Pero el es como sacrificio es no hacia el salto, sino a, soltarlo. arriesgar lo que venís construyendo, digamos. Sería sacrificar una ilusión. O sea, Para mí es como también lo veo muy particular y muy análogamente con el sueño. Estamos muy acostumbrados a vivir demasiado con los ojos abiertos y perdimos un poco la confianza de la intuición, de vivir un poco desde adentro, cerrando los ojos. mm, Y eso me parece que es como nos revela directamente esto, el sueño. ¿Cómo hacemos un nivel de decisiones que son tóxicas para nuestro cuerpo? Cuando nos acostamos, cerramos los ojos, nuestro cuerpo empieza a sanar por nosotros. Ese es el salto al vacío. Cuando mm, cerramos los ojos y empezamos a dejar de querer tomar todas las decisiones, hay algo que está tomando decisiones por nosotros. Y lo hace desde una inteligencia que sabe qué es lo mejor para nosotros, mm, mejor que nosotros mismos. O sea, el sí, tema es que es súper bondadosa esa condición de saltar. Ahora están toda esta estructura de ideas del suicidio, como de decir, acá se está muriendo una estructura, estoy dando muerte a toda una planificación y a un programa de vida en pos de un salto al vacío. Pero en realidad es comúnmente eso, ese salto al vacío es un salto hacia un lugar de lo desconocido en donde está nuestra naturaleza. Si es que sentimos también que esto que nos convoca, este llamado, nace como algo que está en sincronicidad con todo. O sea, cuando yo siento que cuando está este llamado, hay una cantidad de señales que están todo el tiempo hablándote alrededor. Y ahí te das cuenta de esa sincronía, de esta inteligencia que te habla desde diferentes aspectos de tu vida. Y ya parece como que inexorable el no creer de que esto ya no es una casualidad. Ya conforma parte como de algo que se propone casi implícitamente en cada y circunstancia también, que estás viviendo. totalmente, totalmente. Y también, ¿sabes qué? Ahorita se me vino algo. También es hacer las paces con el hecho de que la vida es un cambio constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos quitamos esa idea de que existe un ser superior, que somos, o sea, no, perdón, un ser superior, no, digamos, un yo superior, ¿no? Un yo que no tiene este ego y todo eso, entonces yo me quiero encontrar conmigo mismo. Yo pienso que ese concepto es erróneo en el sentido de que no existe tal cosa como un yo estático, perfecto y puro, que está ahí esperando a que vos lo alcances. Yo siento de que las personas cuando hacen las paces con el hecho de que ayer era una persona, hoy soy otra y mañana seré otra, y será así sucesivamente por la eternidad, entonces ya uno se deja de querer como abrazar algo, como aferrarse a algo, porque todo es un cambio constante y si el universo no fuera así, sería un error, porque creo que el universo es un organismo en creativo, es pura creatividad y la creatividad no puede suceder sin cambio constante y sin libertad.
Y entonces, yo sé que eso es como muy difícil. Una cosa es pensarlo y otra cosa es sentirlo, ¿no? Es totalmente, pero hacer las paces con esa identidad que va cambiando poco a poco y que nunca va a dejar, nunca va a llegar a un, oh, me autorrealicé, oh, ahora sí soy yo completamente, soy integrado completamente. Eso no existe. Eso no, eso es algo que nunca va a suceder. Uno es una energía que muta todo el tiempo. Entonces, en esa concepción de algo así, para mí uno encuentra una paz de que uno simplemente es, es un flujo, un estado, es un flujo. Ahí Y eso es cuando, libertad. Sí. ahí cuando vos decías también eso, se me venía como una idea, y es la de, ¿qué es lo que queremos? ¿La experiencia a través del vehículo de la identidad o una experiencia a través de una singularidad? O sea, Uh, ¿sentís que sí, entran en contradicción? Porque para mí podemos no tener esta condición de aferrarnos a una identidad y al mismo totalmente, tiempo tener una singularidad de experiencia. totalmente, Y eso totalmente, es lo que queremos. totalmente, Creo que lo que queremos es experimentar la vida desde un nivel singular. total. En nuestro psiquismo se está viviendo como Porque, nuestra, pero no porque la significa que identidad, tengamos que estar como que claro, anclándonos en una como condición demasiado depredadora, que es la del claro, individuo, que está en una preocupación por sí mismo y se aísla. Ahora, claro, la porque singularidad es otra cosa. la identidad es limitante, porque la identidad ya es algo estructurado. Pero esto que no tiene identidad no es que sea algo amorfo, es simplemente algo con potencial infinito. Es cada individuo reúne tantas experiencias propias y tantas configuraciones únicas y eso va a seguir mutando y mutando y eso va a seguir convirtiéndose en algo más singular todavía y creativo, que para mí eso es más digno y más de una naturaleza más sagrada que una identidad. Pero viste que hay como este anhelo de construir una continuidad de narrativa Claro, que nos dé forma. Hablamos de esto y hablamos casi de esta construcción, que hay una línea continua que genera como una coherencia de percepción hacia sí y que no podemos entregarnos hacia una percepción abierta de lo que somos. Siempre nos presentamos como un título, como una carrera, con una cantidad de éxitos, y no como un ser que está experimentando continuamente de manera singular la vida, sin claro. esa condición de autodefinición. Eso lo que pasa, que también es la condición casi de una cultura que nos exige esta carta de presentación. Y también el culto a la personalidad, ¿no? Porque hay un culto a la personalidad. Es más, hay un culto a la extroversión, ¿no? Es como, sí, el que es empático, el que es extrovertido, el que es simpático, el que habla mucho, el que es muy pomposo, es como, eso es lo que tú tienes que ser, no el calladito que está en un rincón y es tímido y todo eso. Entonces, como que este culto a la personalidad es el culto es como, ponete a pensar esto, cuando alguien quiere hacerle un cumplido a una persona, eh, le dice, tenés personalidad, ¿no? Es como, pero qué es esa personalidad? O sea, esa personalidad puede ser muy pomposa y todo, pero al final es creada, es manufacturada. O sea, yo no digo que obviamente no exista una manera en que nos comportamos, hablemos y todo, y eso genera una personalidad, pero, pero ese culto a lo que ya es, no, nunca cambies, nunca cambies, ¿viste? Nunca cambies. ¿Cómo que nunca cambie? Eso es como lo peor que te pueden decir, o sea. Pero sí, es como esta condición también de que muchas veces se nos encierra, y creo que tiene que ver mucho por ahí esta proposición que es casi como muy materialista, es comercial crear una identidad, porque te vendés con esa identidad. Claro, Y toda la claro, cultura te provee una plataforma para que vos seas funcional a un intercambio casi comercial de tu persona. Tenés que vender lo que sos, lo que sabés, lo que estudiaste, hacerte valer y demostrarte en tu valor. Es como casi una exhibición, como ser una vidriera de todos tus talentos y de tus recursos. Y no valerlos desde un nivel de tu interioridad, que no tiene que estar haciendo como una ostentación de todo eso.
Y eso creo que es la singularidad. Se vive más en silencio, se vive mucho más de manera contemplativa. Y esta identidad es un poco el exceso de la extroversión, de esta condición de mostrarse como pantalla de sí mismo, y proyectar sobre esa pantalla la mejor película que queremos ver para nosotros mismos. Por ahí no tiene que ver ni siquiera con la realidad. Pero el hecho es esto, como muchas veces esta identidad está muy solventada por un modelo materialista que te propone este intercambio comercial casi con lo que sos, y que te vendas fuera de lo que sos. O sea, vendé lo que quieras. Claro, Estás fuera de para lo que venderte, o sos. sea. Y Claro, en esa condición terminamos vendiéndonos, vendiendo nuestra exacto. interioridad, nuestra esencia, por una idea todavía más apetecible para una cultura, para una sociedad. Me muestro de esta manera porque parezco más importante, porque se muestra más sensual, porque se muestra lo que sea. Entonces ponemos en valor algo que traiciona en algún punto algo de lo que ya somos, ¿no? Lo que tenemos que conquistar o lograr. Totalmente, es como esta cuestión de, de adornarse, ¿no? De ponerse cosas encima solo para ser funcional a una maquinaria y a una producción propagandística. Es como, eso para mí, o sea, yo entiendo que muchas personas necesitan mantenerse económicamente y a veces tal vez no tienen opción, pero creo que en esa encrucijada es cuando realmente está ese salto al vacío, ¿no? Es cuando uno realmente es capaz de arriesgar todo por ese llamado que muy en el fondo te dice, no, no es lo correcto, no es lo correcto. O sea, sí, pueden haber miles de razones por las cuales lo puedes hacer, pero hay una sola razón que es la correcta y es la contraria. Y eso es muy difícil llegar a esa decisión, o sea, y yo creo que ahí es donde se definen las vidas de las personas, ¿no? Cuando pueden dar esa mirada, darle la espalda a este tipo de seducciones de la maquinaria que está todo el tiempo queriéndonos absorber, ¿no? En letreros, en anuncios, en todo. Y esto es como yo pienso que en la era que vivimos tecnológica, donde todos son estímulos, como vos siempre hablabas de la dopamina y todo esto, creo que es aún más difícil que las personas escuchen esa voz de lo abierto, ¿no? Esa voz ese llamado. Eh, es muy complicado, es Sí, muy yo creo complicado. que es eso, cómo hay de repente tal vez una estructura cultural, tal vez no tiene a una persona, a un grupo, sino que es casi como una tendencia construida de manera colectiva a tener que prestar demasiada atención al afuera. Por eso digo de este libre albedrío y vemos siempre, cuando hablamos de eso, casi siempre percibo que las personas denotan circunstancias como para definir la libertad de decisión y que verdaderamente yo lo veo completamente opuesto. Lo veo en una condición como de un sentir que da libertad, no de una circunstancia de si decido esto, si no decido lo otro, si me tiene que pasar esto o no me tiene que pasar, sino como de algo de la interioridad. Y que muchas veces es eso, como que van en algún punto tenemos como una ruptura muy grande y que estamos viviendo siempre desde una exterioridad, en donde siempre estamos poniendo demasiada atención en lo que nos sucede por fuera y no damos la suficiente importancia a la voluntad de lo que se puede cambiar, la creatividad que tenemos y la libertad creativa para poder cambiar cómo nos impacta eso, cómo se impregna en nosotros la percepción que moviliza por dentro. Y esa es la capacidad, hacia ahí tiene que ir la decisión, tiene que ir hacia este lugar emocional que puede crear ya otra respuesta, que puede crear otra realidad. Y desde ahí se construye para mí este libre albedrío, no en la fijación de querer modificar el afuera, de querer tratar de definir como que una cantidad de circunstancias o no. O para mí tiene que ver con nuestra interioridad, logrando como este cambio, logrando como que esa posibilidad de gestar la realidad desde un nivel como que emocional, desde un nivel de poder sentir esa voluntad también que es como de Y, lo trascendente. y también más,
no solo pienso que lo emocional es el único que tiene que trabajar ahí. Yo pienso que cuando la mente y la emoción están sincronizadas es cuando se toman las decisiones más acertadas, porque una persona que solo vive en sus emociones y no vive en su mente también es un caos Yo para creo mí, que ¿no? Es como, yo dividiría de esta manera, es el pensamiento el vehículo. El vehículo te lleva hacia una hiperracionalidad o te lleva hacia una conexión de sensibilidad. No es ni una cosa ni la otra. O sea, no es que cancelás la mente. Esta inteligencia sigue estando, es una capacidad de atender, de prestar atención, de enviar energía como un nivel de conciencia. Entonces, no es que se pierde, uno cae en un nivel de subjetividad y pierde todo tipo de coherencia cuando bueno, yo entra te en una hago emoción. totalmente. Yo tengo una pregunta, Lucas. Hay algo que siempre me llamó la atención y es esta cuestión del libertinaje y la libertad, ¿no? De que las personas libertinas, entre comillas, listo, dicen, bueno, yo no soy de nadie, yo tengo sexo con todo el mundo, tengo 1000 parejas, y todo. Y creo que, que esa visión de libertad es una cárcel realmente. Y Exactamente. eso es lo más curioso, de que se jactan y hacen hablar de, sí, yo soy de todos, yo hago lo que se me da la gana, ta, ta, ta. Y para mí eso es todo menos libertad. Porque ahí Y se está le llama justamente, libertinaje, ¿no? Se le llama como que se lo romantiza, se lo pone como en un lugar así como, esta persona es muy rebelde, esta persona quiebra todos los paradigmas. Y eso para mí esto es como un engaño realmente de la mente. en la astrología la libertad está muy asociada con Urano, y Urano es como el vacío creativo, la ausencia de forma. Y en eso que vos me Mm, decís, es la libertad en el sentido de salir de esta estructura. Yo no quiero vínculos que son una estructura para mí, una carga. Y eso es poner la libertad en un objeto y querer claro, liberarse de eso. La claro. libertad es una ausencia de todo eso, de esa dependencia. Claro, es una ausencia, no hay objeto O realmente. sea, cuando te seguís rebelando en contra de algo, estás siendo esclavo de eso. O sea, cuando dejaste de querer rebelarte en contra de eso, es que empezás a ser libre. El hecho es que en esta decisión, el libertinaje, lo que vos decís, es que se están queriendo liberar de algo, pero están cayendo después en una En, situación que en, los esclaviza emocionalmente, porque tal vez totalmente. suceden errores, angustias, vacíos. La condición, tal vez en lo vincular que tratabas, es más de poder muchas veces abrir la cantidad de miedos que tenemos en el vínculo, ser libres de eso, no tomar Mm, acciones y uno querer vivir libremente y no comprometerse. totalmente. Entonces, me parece Es que más, es más, yo creo que también se podría decir de que la libertad es también la libertad de la no acción, ¿no? Del no actuar también. pero también no Porque, significa no comprometerte. Creo que hay una no, no, libertad en no, comprometerte. no, 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 claro, claro, obvio, obvio, porque, claro, es también esa contraparte, porque la libertad tal vez también se puede a veces malinterpretar con que es siempre algo que actúa, que actúa, que actúa, pero también en el descanso del no actuar, en el eh, como que en esa ansiedad de siempre tener que decir algo, siempre tener que hacer algo, es como que también como una restricción de alguna manera, o sea, saber cuándo actuar y cuándo no, saber el silencio también, la no acción es una forma de libertad también, de alguna manera, ¿no? Yo creo que ahí en la no acción, por ahí es como muy, muy al estilo también de lo más taoísta o De lo oriental. taoísta, sí, Y eso exacto. por ahí muchas veces, para el occidentalismo que tenemos en nuestras mentes, tiende a confundirse como una pasividad, como un no, soy indiferente. Y que para mí es como que hay mucho, pero no está la identidad intercediendo de por medio. Y eso es, cuando la identidad toma posesión de esa acción. Ahí es donde está, cuando uno no tiene esa identidad que se apropia, es que está esta condición de fluir, de la no acción. No es que no se compromete y no acciona, sino de que no tiene todo este anclaje de la No tiene identidad. todo ese bagaje, claro. Y me parece que eso también es como, justamente es un sentido también de la libertad. Para mí, la libertad es creatividad, y la creatividad
es lo que trasciende al sentido del individuo, del yo más concentrado y del yo como más un poco encerrado en su autopercepción, que se niega un poco al desafío de lo diferente, al desafío de lo abierto, de la realidad, de la vida, de lo que lo modifica, de lo que atenta en contra de la Y de lo que no cultura. tiene que nombrar también, ¿no? ¿Cómo lo Esta digo? espiritualidad, esta espiritualidad que simplemente en lugar de nombrar, en lugar de tener ya una estructura de cómo es cuál es el sistema espiritual del universo y cómo funciona la reencarnación y todo, tratan de hacer tratan de hacer todo un esquema de cómo es la realidad y qué parte uno juega ahí. También esta cuestión de simplemente como que estar en este estado de asombro, ¿no? De que uno no tiene por qué nombrar o ponerle fin a lo que simplemente está ahí sin ese misterio, digamos, ¿no? O sea, ese Esa es misterio. O sea, nuestra resistencia ante el silencio y la quietud. O sea, siempre exacto, el querer exacto. poner palabras es un anhelo de esta identidad de control que tenemos, de esta identidad que rotula para quedarse un poco más tranquila, para poder definir y separar. En ese punto en el que define puede separar para poder crear este discernimiento, esta percepción de que una cosa no es la otra, la percepción binaria que tenemos en nuestra mente. Y eso es un atentado en contra de lo abierto que hablamos, en contra de esta unión, de lo que unifica, de lo que genera la totalidad. Por eso es que el silencio y la quietud devienen en una instancia como de esta apreciación que vos decís, en donde no hay esta necesidad y esta urgencia de verbalizar, de caer en una palabra que Claro, encierre. claro. Es que, claro, cuando ya empiezan a caerse las palabras y empiezan a caerse los conceptos y las ideologías, es cuando uno ya está abriendo, está anteponiéndose ante lo abierto realmente. Creo que tiene que ver con una falta de, no una cantidad de, una falta de. Y eso es muy difícil explicarlo, si te Yo das cuenta, diría porque, ausencia, no diría falta porque perdón, sí, creo tenés que razón. en esa Ausencia, ausencia hay plenitud. sí, En la falta hay ausencia. una carencia, pero en esa Claro, claro, ausencia hay una no es conexión la de la palabra, plenitud. Exacto. totalmente, Y- totalmente, sí. Así que me parece que este tema es bastante lindo y que me gustaría, que estamos hablando del silencio, poder cerrar en esta temática, como para que también quede también la conclusión dentro de la cabeza de la gente que comparte este podcast con nosotros al escucharnos, y que cualquier cosa también sea por ahí la iniciativa de dejar cualquier comentario, también sobre lo que piensa, sobre lo que percibió de esta charla, y también sobre cualquier iniciativa o inquietud con la que le gustaría compartir para que podamos tratarlo en algún podcast futuro. Así Sí, que creo que sería lindo que las personas que nos siguen pues puedan también proponer temas, ¿no? Porque tampoco es que somos eruditos ni nada por el estilo, pero bueno, si nos conectamos y resonamos con algún tema que sugieran, eh, más que bienvenidos y podemos tratarlo y descifrarlo juntos acá con Lucas. Y bueno, creo que empezamos solo un poquito de lo que se puede hablar de esto, porque nos podemos ir a miles de lugares, pero creo que fue suficiente por hoy. Y bueno, ya saben que pueden suscribirse y pueden poner la campanita ¿de qué? De notificaciones. notificaciones para que nos sigan cuando subamos nuevos podcasts y bueno, esperamos tener más invitados en el futuro. Y bueno, Lucas, fue un gusto hablar con vos, fue increíble, así que Otro, Santi. con libertad, ¿no? Siempre. Hacia lo abierto. Nos volvemos a encontrar. Suerte. Chao. Chao, chao.